Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados. Vamos a hablar sobre la importancia de la ley de la economía del conocimiento, así que para eso vamos a hablar con Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Te pregunto para empezar, a ver si nos podés contar qué es lo que propone la ley de la economía del conocimiento. Bueno, esta es una ley que sucede a la ley de software que tiene 15 años de vigencia, se votó en el año 2004 y terminó en el año 2019. Es una ley que promueve las empresas del sector dándole algunas ventajas impositivas principalmente. La idea de la ley de software era ampliar esas ventajas a un conjunto de empresas que no sean solamente las de software, sino un conjunto de industrias que se basan en conocimiento intensivo, como puede ser las ingenierías, los servicios profesionales, los servicios audiovisuales, la nanotecnología, es decir, una cantidad de industrias adicionales al software. Entonces se iba a continuar con un esquema de promoción para el software y se iban a agregar una cantidad de otras industrias que son propias de la economía digital, la economía del siglo XXI. Bien, y Luis, ¿nos puedes contar cuáles son los beneficios que traía al sector privado y a los emprendedores? Sí, básicamente se ofrecen dos beneficios. Uno es un descuento sobre las cargas sociales que paga el empresario. Hay un descuento del 70% para los empleados estándar y hay un 80%, es decir, 10 puntos más para empleados de colectivos especiales como son mujeres, personas con alguna situación de discapacidad, zonas marginales del país, es decir, un premio como especial para esos colectivos. Y también hay una ventaja respecto de un descuento sobre la tasa de impuesto a las ganancias, que es del 60% de descuento, con lo cual esos son dos impulsos tributarios significativos para el sector. Luis, ¿cómo estás? Te habla Luciano. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estás? Bien. Luis, ¿esos beneficios los podía tomar cualquier empresa dentro de esta industria o tenía que cumplir con algunos requisitos? No. Todos tienen que cumplir con requisitos. Okay. Los requisitos se han graduado. Las empresas más grandes tienen requisitos más exigentes. Okay. Las empresas más pequeñas o incluso los emprendimientos tienen requisitos más suaves, pero básicamente todos tienen que cumplir con alguna pauta de inversión en capacitación o inversión en investigación y desarrollo. Perfecto. O en exportación de servicios. Es decir, la ley, para que puedas acceder a su régimen promocional, define que pertenezcas a alguna de las actividades de la economía del conocimiento y que cumplas algunos de los requisitos que impone. Bien. Y Luis, esta ley, corregime si me equivoco, fue aprobada en 2019, ¿correcto? Correcto. Sí, correcto. ¿El oficialismo de hoy votó a favor en aquel momento? Sí, la ley fue votada siempre con amplísimas mayorías. El año pasado, cuando se votó, hubo solo 2 votos negativos en diputados. Creo que fue votada por 282 votos positivos y 2 negativos. Es decir, una amplísima mayoría. En Senado fue unánime la votación. Este año, la administración presente dispuso que en lugar de poner en vigencia el reglamento y la operación de la ley, querían introducir ciertas reformas, que eso es lo que enviaron al Congreso en el mes de marzo. Esas reformas entraron en el Congreso, ya se votaron en diputados nuevamente con amplísimas mayorías y ahora está en trámite en el Senado. O sea, a ver, corregime Luis para que quede claro, el oficialismo actual votó a favor el año pasado tanto en diputados como senadores y ahora exige o quiere modificar esa ley antes de promulgarla. No, ahora hay una situación rara, porque en realidad no hay ninguna expresión para modificar la ley, pero sin embargo la ley no progresa, es decir, está como estancada. Está estancada básicamente por decisión de la mayoría oficialista.
Entonces, hay algo dentro del bloque oficialista que hace que esta ley no tenga prioridad o no tenga interés de que sea votada por lo menos inmediatamente, lo cual crea un gran desconcierto porque siendo siempre votada por amplísimas mayorías y siendo impulsada por el propio gobierno, porque esta reforma la impulsó el propio gobierno del presidente Fernández y del ministro Culfas, y teniendo todo el apoyo de las cámaras del sector, que la ley no salga, la verdad que crea desconcierto. Ahora, esto está, digamos, detenido en el Senado. Es correcto, sí, eso fue tratado en las comisiones del Senado, que no llegaron a emitir un dictamen. Okay. Está ahí detenido. Se espera que, digamos, esas sesiones de las comisiones ya se hicieron, pero el dictamen no se produjo. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual Cristina no quiere que salga esta ley? O bien, te la reformulo para que te sientas un poco más cómodo. ¿Cuáles son las modificaciones que le gustaría hacer al oficialismo a esta ley? ¿Se dice, se sabe? Mira, no, yo te tengo que decir lo que se ve. Bueno, no hay ninguna propuesta de modificación en ningún sentido. Es decir, la ley está detenida, pero no está detenida porque se objetó algo en particular de la ley, sino que está detenida porque no se trata. Entonces es una cuestión de prioridad o de no sé bien cómo explicarte, de decisión política que esto avance, y esa decisión aparentemente no se logra, ya sea porque hay otros intereses en el Senado, o porque, viste que el juego de la política muchas veces dice que una ley se cambia por otra, o no se sabe bien por qué, pero en realidad la ley en sí misma no ha tenido nunca ninguna objeción concreta. Es más, esta ley, cuando se votó su precedente, que es la ley de software, se votó en el año 2004 con el gobierno de Kirchner, después se renovó en el 2011 con el gobierno de Cristina. Con lo cual el mismo oficialismo en su propia historia ha dado pasos positivos, ha dado siempre su voto positivo a esta ley. Sin embargo, ahora tenemos esta situación. Y Luis, ¿qué es lo que se está, digamos, nosotros anteriormente charlábamos con Augusto, charlábamos un poco sobre la actualidad política, del ecosistema, de las dificultades que tiene emprender acá en la Argentina, las dificultades para el sector empresario, para el sector privado? Claramente esto es un cambio de regla de juego o una potencial, digamos, imprevisibilidad, porque me imagino que todos estos beneficios, las personas o los empresarios que decidieron invertir en Argentina en industrias o en empresas del conocimiento, tomaron como esta ley que ya estaba dada, me imagino, y su decisión de inversión se basó en base a estos beneficios. Entonces, sí, hay varias situaciones. Mira, primero, las empresas que tenían la ley de software, que tuvieron vigencia hasta diciembre del año pasado, hoy no tienen ese beneficio, o sea que ya perdieron, digamos, perdieron porque no están mes a mes, no están recibiendo los descuentos de las cargas patronales. En un momento de pandemia esto es doblemente jorobado porque claro, ya el negocio está complicado, imagínate si encima el negocio pierde su régimen promocional. Así que hay una gran cantidad de empresas, sobre todo empresas pequeñas y empresas que brindan servicios al mercado interno de software, que están en una situación bastante difícil. Ese es el primer grupo. El segundo grupo de empresas son aquellas que, conociendo la votación del año pasado, tenían proyectos de desarrollo para este año. Esos proyectos obviamente no pudieron concretarse y son oportunidades que se pierden, porque si un proyecto no va para Argentina, tal cual, va para otro lado. La economía global, la economía del conocimiento es muy globalizada, con lo cual es muy dinámica. Las oportunidades que no gana un país las gana otro. Por lo tanto, hay muchos proyectos que no pudieron aterrizar en Argentina porque se congelaron en el momento en que la ley no se puso en vigencia. En términos... Entonces, sí. Sí, te decía un tercer punto. Es decir, el tercer punto es que no conociendo el marco normativo para adelante, Claro, es casi imposible cotizar proyectos, porque vos no sabés en definitiva con qué marco normativo y con qué costo vas a operar. Con lo cual hay un freno también hacia adelante, porque, ya te digo, ningún empresario puede hoy en día saber en qué condiciones va a ejercer su negocio. tal cual, esta imprevisibilidad continua, no solamente en la economía del conocimiento, sino en la economía en general,
La verdad que los empresarios son, por lo menos lo que nos llega, los comentarios que nos llegan, esta imprevisibilidad desde años, ¿no? Que tiene toda inversión en Argentina es gigante. Luis, ¿qué se está perdiendo la Argentina en términos económicos por no promulgar esta ley? En empleo, me imagino, exportaciones, creación de valor agregado. Bueno, la economía del conocimiento es una economía muy virtuosa porque primero aprovecha las capacidades de la educación de cada país, porque básicamente tiene que ocupar población bien educada, población formada, con talento profesional. Con lo cual es una forma de creación de trabajo a partir de la educación. El segundo punto es el empleo, genera mucho empleo de buen nivel económico y de alta capacidad. Tercero, ese empleo normalmente, la Argentina tiene una producción de economía de conocimiento muy superior a su capacidad de compra interna, por lo cual tiene un saldo exportador muy grande, con lo cual ese empleo se exporta y genera ingreso de divisas. Es decir, un ciclo virtuoso muy, muy grande que todos los países desean. De hecho, por eso los países tienen políticas públicas muy a favor de la economía del conocimiento. Que Argentina no se dé una ley como la ley de economía del conocimiento y que no renueve una ley como la del software es una enorme desventaja competitiva, que hace que el crecimiento de Argentina sea mucho menor hoy, el año pasado y este año, de lo que vienen siendo países de la propia región. Colombia, Uruguay, Costa Rica, México crecen mucho más que nosotros. Entonces, hasta que Argentina no resuelva estratégicamente que esto es un sector de interés y que merece un régimen promocional que permita que nuestras empresas compitan en pie de igualdad con el resto del mundo, vamos a perder negocios, y acá perder negocios es perder empleo directamente, Tal cual. porque el producto es básicamente el producto del trabajo humano, con Tal lo cual. cual hay una relación directa entre los contratos y la cantidad de gente que uno emplea. Espectacular, Luis. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a seguir este tema obviamente de cerca porque realmente es un tema muy grave que no avance una ley que tiene tanto impacto en el sector privado, en el sector del emprendedurismo. Realmente es inexplicable. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y cualquier cosa a disposición. Muy bien, muy amables, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startuperos. Así termina Startuperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. Por Millennium 106.7.